Amados hermanos y amigos, ¿conocen ustedes al verdadero Espíritu Santo de Dios? Viven en el Espíritu, piensan en Él, andan en Él, conforme a las palabras de Pablo en Romanos, el capítulo 8. Es maravilloso conocer al verdadero Espíritu Santo de Dios y lo que Él hace por nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Para llevarnos a la salvación. El Espíritu Santo, amados, sobre todo nos enseña. Según Juan, el capítulo 16, comenzando con el 7. Texto ya estudiado en esta serie de conferencias sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es la obra primordial que el Espíritu lleva a cabo a favor de la humanidad perdida? La obra primordial del Espíritu es enseñar la verdad. Él es, como dice Cristo una y otra vez, el Espíritu de verdad. Del Evangelio, del mensaje puro, que nos lo ha traído desde el trono del Padre Celestial a la tierra, este mensaje de salvación. El Espíritu Santo convence del pecado, del juicio venidero. El Espíritu Santo persuade. El Espíritu Santo conforta nuestras almas, porque Él es el Espíritu de consolación. Él es el Consolador. ¿Conoce usted, amado oyente, a este verdadero Espíritu Santo de Dios? Este Espíritu Santo verdadero del Señor jamás nos mueve a comportarnos como personas desatinadas. Este Espíritu Santo verdadero no agita desmedidamente nuestras emociones, llevándonos a perder el dominio propio. Este Espíritu Santo, revelado en las Escrituras, no juega caprichosamente con nuestros sentimientos, haciéndonos confiar más en sensaciones psíquicas que en la palabra infalible. Este Espíritu Santo de la Biblia no es un espíritu de griterías y conmociones, ni de bullicio y confusión, sino de orden y paz. Dice la segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, que este espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor y de dominio propio. Queremos que todos nuestros oyentes conozcan a este verdadero Espíritu Santo de Dios. ¿Lo conoce usted, amado oyente? Este Espíritu, ya lo hemos dicho, tiene la encomienda de enseñarnos. ¿Cómo es que Él nos enseña? Dicen algunos, bueno, pero yo estoy esperando que el Espíritu Santo se me revele. Sí, quiero acercarme a Dios, quiero buscar la salvación, pero estoy esperando que el Espíritu Santo se me revele, que Él me traiga un mensaje para mí, un mensaje especial para mí de parte de Dios. Quiero que el Espíritu Santo me hable, que me mueva. No hay por qué esperar, amados hermanos y amigos. El Espíritu Santo ya se ha revelado. El Espíritu Santo ya nos ha traído el mensaje del Padre Celestial. Ya Él nos mueve por medio de su palabra a obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado por medio de la divina revelación. Así que, ¿a qué estamos esperando? Si ya tenemos el Espíritu, la palabra del Espíritu Santo en la Biblia. Amados, este Espíritu Santo verdadero de Dios enseña por medio de los apóstoles. Principalmente por medio de los apóstoles. El propósito que tenemos ahora en este estudio es probar que el Espíritu Santo obró de manera especial en los verdaderos apóstoles de Cristo. Siendo así, debemos hacerle caso a los apóstoles, ya que el mensaje de Dios viene por medio del Espíritu Santo, a través de las palabras de los apóstoles.
Por lo tanto, no debemos descartar en ningún momento el mensaje de los apóstoles. No debemos hacer caso omiso cuando nos hablan los apóstoles. No debemos estar esperando que otro nos hable. Ya los apóstoles nos han hablado. Y tenemos la palabra perfecta y completa de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hay muchos en el mundo de hoy que sí, están siempre esperando alguna revelación nueva. Y desde luego hay falsos apóstoles que se levantan, reclamando los poderes y la autoridad de los apóstoles originales, de los que fueron nombrados por Cristo. Pero son falsos. Y nos presentan un espíritu que no es el verdadero espíritu de Dios. Representan a un espíritu que no es el espíritu de verdad. Hablan doctrinas erróneas. Por esto sabemos que no son verdaderos apóstoles de Cristo. Sí, amados, el Espíritu Santo obró de manera especial en los apóstoles. Vamos a estudiar algunos textos de la Biblia que nos trazan el tema, comenzando con la segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 12, donde se habla de las señales de apóstol. ¿Por qué hablar de las señales de apóstol? Si el Espíritu Santo no se manifestara de manera especial en aquellos hombres seleccionados, escogidos por Cristo. ¿Cómo dice la lectura de este pasaje, hermano Sánchez? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Dice Pablo que él mismo entre los corintios había hecho señales de apóstol. Habla de señales, prodigios, etc. Una de las señales de apóstol era el poder de transmitir los dones sobrenaturales por medio de la imposición de manos. Según Hechos, el capítulo 8, el 14 y hasta el 18. Solo los apóstoles tenían tal poder. Vamos a los evangelios. Primero, al evangelio según Marcos, el capítulo 3, el 14 y el 15. En este pasaje y en muchos otros pasajes en los evangelios podemos apreciar cómo Cristo escogió a los 12 y los adiestró para la obra grande que iban a llevar a cabo. Escuchemos la lectura de Marcos 3, el 14 y el 15. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. ¿Estableció a cuántos? A 12. Fíjense, amados, en la palabra estableció. Escogió a 12 y los estableció en su ministerio. Estableció a 12. Cristo no estableció a uno, por ejemplo a Pedro, de modo alguno. Pedro recibió poder y autoridad de Cristo para llevar a cabo una gran obra durante el ministerio del Señor y luego también en el establecimiento de la iglesia y la proclamación del evangelio a todo el mundo del primer siglo. Pero los demás apóstoles recibieron el mismo poder y la misma autoridad. Dice Cristo estableció a 12. A uno nada más no. A Pedro no, a Pedro solo no. Estableció Cristo a 12, los 12 apóstoles. No estableció a 70, a los 70, que más tarde envió, ni tampoco a los 120 de Hechos el capítulo 1, sino que el Señor estableció a 12, a los 12 apóstoles. Ya podemos comprender que estos 12 iban a desempeñar un papel muy especial en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, para el establecimiento de la iglesia y la revelación de toda la verdad.
En Mateo, el capítulo 19, el versículo 28, Cristo habla de los 12 apóstoles sentados como sobre 12 tronos. Escuchemos la lectura. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amados, ya estamos en el tiempo de la regeneración, como dice el texto. Sobre la regeneración, ¿cómo es la frase, hermano? De cierto os digo que en la regeneración, En la regeneración, y sigue y dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo se sentó el Hijo del Hombre en el trono de su gloria? cuando ascendió. Cuando ascendió y se sentó a la diestra de Jehová. Así fue. El Señor comenzó a reinar en el día de Pentecostés sobre su reino espiritual. Y está reinando hasta el día de hoy y va a reinar hasta el fin, cuando entregará el reino al Padre. Lo dice claramente la 1 de Corintios, el capítulo 15. Así que ya estamos en el tiempo de la regeneración. La obra de la regeneración a favor de la salvación de toda la raza humana. Y luego el Señor dice también sobre los apóstoles, ustedes también van a sentarse ¿dónde? Sobre 12 tronos, Sobre 12 tronos, para juzgar a quiénes. a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Ya entendemos que al hablar Cristo de esta manera está refiriéndose al Israel espiritual de Dios. O sea, no a la nación judía. No solamente a la nación judía, sino a todos los judíos salvos y a todos los gentiles regenerados. Que todos los regenerados del tiempo de la regeneración componen el reino espiritual. Y en este reino espiritual, Cristo es el rey sobre este reino. También reinan los apóstoles. Vosotros también, dice él, van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar. ¿Y cómo juzgan los apóstoles en el día de hoy? A través de la palabra. Por medio de la palabra, Cristo juzga a través de los apóstoles a todo el mundo, a los obedientes para vida eterna, y a los desobedientes los juzga condenándolos a condenación eterna por no haber recibido el mensaje de él. Así que los 12 apóstoles amados están sentados sobre 12 tronos. En cuanto a la carne murieron, pero están reinando, viviendo con el Señor y reinando con él. Reinan sobre el reino de él. Juzgan a través de la palabra que ellos mismos anunciaron en el primer siglo. Debemos escucharlos. Debemos hacerles caso, nos hablan. El Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos convence, nos persuade por medio de las palabras de los apóstoles, quienes también forman parte del fundamento de la iglesia según Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra principal del ángulo, ¿quién es? Jesucristo Cristo. mismo. Pero también en el fundamento, ¿quiénes figuran como parte importante del fundamento? Los apóstoles y Los profetas. apóstoles y profetas se incluyen, desde luego, a los profetas, porque también revelaron a través de los dones sobrenaturales el mensaje divino. Pero esa obra de enseñar, de revelar todo el evangelio, le tocaba primordialmente a los apóstoles. En Marcos, el capítulo 9, el versículo 1, Cristo habla con los apóstoles y dice de la manera siguiente. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cristo le dice a los apóstoles, a los discípulos, entre ellos los apóstoles, algunos de ustedes no van a morir hasta no ver el reino de Dios venido ¿con qué? Con poder. Con poder.
Quiere decir, amados, que el reino iba a ser establecido durante la vida de algunos presentes que estaban escuchando al Señor. Y ese reino también explica Cristo. Vendrá con poder. Y este poder lo iban a recibir los 12 apóstoles. ¿A qué se refiere? El reino venido con poder. Vamos a seguir estudiando y veremos que se refiere el Señor a este mismo Espíritu Santo de Dios, que iba a manifestarse con poder, principalmente en el día de Pentecostés a través de los apóstoles, quienes iban a revelar el mensaje divino. En Lucas el capítulo 24, comenzando con el 45 y hasta el 49, hay más información sobre el plan de Cristo para salvar al hombre, sobre los planes que tenía el Señor para la obra de los apóstoles, etc. Así que vamos a analizar el texto ya citado, Lucas, el capítulo 24. Leamos en primer lugar el versículo 45 nada más, donde dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Amados, esto es lo que queremos lograr también por medio del estudio de la Biblia. ¿Por qué estamos predicando, enseñando? Para que se abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Queremos que todos lleguemos a conocer al verdadero espíritu. No a un espíritu de error y de confusión, sino al espíritu que nos trae paz, que nos trae la verdad. Hay que conocerlo para acercarse a Dios, para quedarse convencido del pecado, de la justicia y del juicio venidero. Dios nos abre el entendimiento cuando leemos la palabra, pidiendo que Él nos ayude a entenderla. Dice entonces el 46. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y el 47, Cristo está hablando con los apóstoles, ya el Señor había sido crucificado, resucitó, y había pasado muchos días con los apóstoles, y está hablándoles ahora antes de ascender. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué debemos predicar? En su nombre el arrepentimiento. El mismo mensaje que llevamos como ministros del Nuevo Testamento, que toda persona debiera arrepentirse, cambiar de actitud, cambiar su manera de pensar, de vivir, de andar, cambiar su vida espiritual moral, para andar conforme a la ley divina, y así obtener el perdón de pecados, obtener la salvación por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Dice que también debemos predicar el perdón de los pecados. ¿Y cómo se consigue el perdón de los pecados? Dice Pedro en el día de Pentecostés por el Espíritu: arrepentíos. Él sí que predicó el arrepentimiento y predicó también el perdón de pecados, ya que él dice a los que le preguntaron en el día de Pentecostés: varones hermanos, ¿qué haremos? Él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. En nombre de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Pedro predicando juntamente con los demás apóstoles el perdón de pecados y poniendo como condición indispensable el bautismo en el nombre de Cristo, que es para el perdón de pecados y es para recibir el don del Espíritu Santo. Y usted, amado, no puede conocer al Espíritu verdadero de Dios sin recibir el bautismo bíblico, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuyo propósito es el perdón, obtener el perdón de pecados, para perdón de pecados. ¿Ha obedecido usted estos mandamientos de arrepentirse y bautizarse? ¿Cómo pudiera pretender conocer y tener al verdadero Espíritu de Dios en su vida si no ha obedecido lo más fundamental del Evangelio: creer, arrepentirse y bautizarse?
Dios nos ha enseñado a enseñarle, Dios nos ha enviado a enseñarle a todo el mundo este precioso mensaje de poder, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Y luego el 48 y el 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa del Padre. ¿Qué es esa promesa? Es la misma promesa, amados, que ya estudiamos en esta serie de conferencias en Juan el capítulo 14 y Juan el capítulo 16. La promesa de enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa promesa de Cristo iba a tener su cumplimiento en los apóstoles en el día de Pentecostés. La promesa de enviarles el Consolador. Él dice, es necesario que me vaya para que de allá, del trono de mi Padre, les envíe el Consolador. Y esa promesa del Señor se cumplió en los apóstoles en el día de Pentecostés, comenzando en el día de Pentecostés en Jerusalén, tal y como dice el texto. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué? De poder desde poder. lo alto. ¿Desde dónde? Desde lo alto. Desde lo alto. Y este poder es el del Espíritu Santo. No es un poder misterioso. Podemos entenderlo. Podemos ver cómo obró este poder en los apóstoles y para qué fue enviado este poder en cumplimiento de la promesa. Pasemos a Hechos, el capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Vamos siempre a escuchar palabras de los apóstoles y a obedecerlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los apóstoles recibieron el poder y la encomienda de revelar toda la verdad. La verdad que hoy sí la tenemos también, completa, perfecta, amados. Empezaremos a estudiar ahora Hechos, el capítulo 1, comenzando con el versículo 1, ya que se trata de un texto tan esencial para nuestro entendimiento del plan de Dios. Vamos a tomar el tiempo para examinar detenidamente las palabras que encontramos en este relato. Vamos a comenzar ahora, hermano Sánchez, con el 1:1 del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Observemos que Cristo daba mandamientos por medio del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Qué es el tema? Las señales de apóstol. El poder y la autoridad de los apóstoles. ¿Cómo obró el Espíritu Santo de manera especial en los apóstoles? En este texto, el versículo 2 del capítulo 1 del libro de los Hechos, se trata específicamente de este grupo de hombres escogidos por Cristo. Dice que Cristo dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No habla el Señor con uno solo de los apóstoles, con Pedro, nadie más. Él habla con todos. Él no habla a los 120, sino que dio estos mandamientos a los apóstoles. Dice el 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. ¿Acerca de qué?
del reino de El Dios. reino de Dios fue el tema. ¿Durante cuántos días? 40. 40 días entre la resurrección de Cristo y la ascensión de Él. Siempre la historia en este capítulo enfoca la relación especial entre Cristo y los apóstoles y la obra del Espíritu Santo en los apóstoles. Dice el 4 y el 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tema para la próxima conferencia. Dios bendiga a todos ustedes, amados oyentes. Que sea la paz con todos.